Hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Bueno, ayer estuvimos hablando acerca de la esclavitud del pecado y que el ser humano debe urgentemente salir, desplazarse, porque el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado, hemos dicho todos estos días, es transgredir la ley de Dios, estar en rebeldía, estar en oposición a la voluntad de Dios. Pero fíjense algo, hoy estaremos hablando acerca de caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si hablamos de pecado, tenemos que hablar de la contraparte, de la oposición, de lo que nos puede a nosotros, pues, ayudar a salir del pecado. Está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio nuestro para ayudarnos, para salir en defensa nuestro. De manera que no estamos solos en este mundo. Si tú clamas a Dios, si tú abres tu corazón al Espíritu Santo, Él va a ayudar, porque Él va a venir a tu encuentro para restaurar tu vida. Romanos capítulo 6, hay una declaración muy bonita, muy especial, que hace Pablo, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice allí la palabra de Dios: por lo tanto, dejen ustedes que el pecado siga tomando en su cuerpo mortal. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Oiga, repito, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No podemos dejar que los malos hábitos, los malos deseos del pecado dominen nuestro cuerpo. El enemigo tiene mucha astucia y él sabe cómo engañar al hombre, porque lo hizo en el jardín del Edén. Allí él formuló una estrategia para engañar a Adán y a Eva. Dijimos esta noche que comenzamos a hablar sobre este asunto del pecado, que él se introdujo en la serpiente y allí estableció una conversación con Eva, así engañándola para que Eva codiciara el fruto y lo comiese. Y dio a su marido y también entró en desobediencia, entró en rebeldía, y el pecado vino a apoderarse de todos los nacidos. Todos los nacidos nacen con el virus del pecado. Y el pecado, eso que mora en nosotros, es lo que hace que vayamos a inclinaciones equivocadas, tomemos malas decisiones. Y muchas veces no queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, sino por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos. Y muchas veces caemos en frustraciones y problemas que muchas veces nosotros mismos, por estar en desobediencia, no buscamos estos problemas. Entonces aquí Pablo da un consejo. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando el cuerpo. Dice algo más. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Lo que está queriendo decir Pablo, que el pecador, para quitar esas manchas del pecado, tiene que volver a nacer. Y este es un tema que tenemos para el viernes de Jesús y Nicodemo. Quizás en muchas ocasiones ustedes han escuchado este tema, pero esto de nacer de nuevo es importante.
Porque el nacer de nuevo en agua, en el Espíritu, es lo que va a limpiar al ser humano del pecado. Cuando nos arrepentimos de todo corazón y decidimos entregar nuestra vida a Cristo, confesar nuestro pecado y públicamente declarar que queremos pertenecer al pueblo de Dios y seguir a Dios, abandonando los pecados. Y la iglesia, por tradición y por principio de Jesucristo, así dejó un ejemplo cuando fue al río Jordán. Y allí estaba este hombre llamado Juan el Bautista. Y predicaba allí en el río Jordán: arrepentidos y convertidos. Los pecados tienen que ser borrados. Pero este hombre estaba en el agua como símbolo de que la persona tenía que venir y ser sumergido en el agua. Y de una manera física se introduce la persona, se levanta, y esto va simbolizando una muerte y una resurrección. Los pecados son borrados cuando el ser humano decide participar en el ritual del bautismo. Cuando confiesa sus pecados y toma la decisión de entregar su vida a Cristo. Pero, dice la palabra, que tenemos una lucha, y no es contra sangre y carne, es con el mismo Satanás, sus ángeles caídos, que cada día buscan la forma de cómo hacer caer al hombre, para que el hombre no pueda entrar en esta relación de amor que Dios creó en el Edén, y que la desobediencia rompe, hace que quite esa presencia de Dios. Dios no puede habitar donde hay multitudes, prácticas de pecado. La presencia de Dios mora en un corazón totalmente arrepentido y que ha tomado una decisión de entregar su vida por entero a Él, porque Dios es el Todopoderoso. Amén. Pablo sigue diciendo en el capítulo 7, versículo 14, acerca de la ley. Hemos hablado acerca de la ley todos estos días. La ley, hemos mencionado, es como el espejo, es el carácter de Dios. Y la ley nos lleva, así como un espejo, nos muestra cuál es nuestra característica, cómo nos estamos comportando. Porque si la palabra de Dios dice que el ser humano no debe matar, no debe robar, no debe cometer adulterio, entonces lo que te está indicando es que cuando tú te sometes a estas cosas, está en desobediencia, está en rebeldía. Pero si hace lo contrario y camina a la derecha, camina con rectitud, entonces está agradando a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios da una orden, da un decreto, pero ese decreto no es para que el hombre ande sufriendo y lo vea como una cruz, sino para que el hombre pueda fijarse, como por ejemplo cuando están arreglando las carreteras y ponen unos letreros allí diciendo cuidado, se está trabajando, o hay una avería, o hay un hoyo, o hay un pozo, para que la persona no pueda pasar con cuidado y no vaya a hacer cosas que entre y pueda peligrar su vida. La ley es eso, un indicador para que el ser humano marche bien en esta vida, de este mundo natural, porque habrá una vida y nosotros desde aquí tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra forma, nuestra actitud. Pero ¿saben una cosa? Esto solamente se logra entregando nuestras vidas a Cristo Jesús. Amén. Dándole paso al Espíritu Santo para que entre y guíe nuestra vida. Un barco que va al océano, al gran mar, si quiere específicamente
solamente ir a una ruta, no puede salir sin una brújula. Porque en el gran océano se puede perder. Tiene que salir con un indicador. ¿Sabe una cosa? Hay muchos seres humanos que están caminando en este mundo sin un indicador, sin una brújula, están perdidos. Y usted dirá, no, pero ¿cómo que perdidos? Sí, perdidos. Porque solamente aquel que abre su corazón a Cristo puede gozar de las bondades de Cristo. Puede saber cuándo las cosas van marchando mal o bien, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Por eso entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí va Dios indicando la cruz del Calvario, la resurrección, el gran ministerio que tuvo Jesucristo, poderoso. Y donde estaba Jesús, escúcheme bien, donde iba Jesús, si habían enfermos, tenían que curarse. Si habían sordos, en ese momento tenían que, sus tímpanos tenían que abrirse, tenían que escuchar. Si habían endemoniados, eran libertos. Porque la presencia de Jesús, porque el Todopoderoso se da por entero para que el ser humano pueda gozar, no solamente de sanidad física, también es espiritual. Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Pero hay una guerra. Y usted dirá, existe una guerra. Y es que el enemigo busca siempre la estrategia. Mantenga la calma, por favor. Mantengan la calma. En algunos momentos la debilidad. El enemigo busca la forma. El enemigo busca la manera de cómo distraer al ser humano. Y el enemigo inventa muchas cosas para que el ser humano se distraiga y no pueda atender con atención lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y saben, con respecto a esto, presten atención para decir esto, por favor. Con respecto a esto, el versículo 14 del versículo 7, el capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. En cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Mucha gente quiere hacer el bien. Mucha gente quiere hacer cosas buenas. Pero a veces lo que está dentro no permite que ese ser humano actúe correctamente. Porque el ser humano todos tenemos una lucha interior. No sé si alguna vez aquí mencioné sobre un abuelito que estaba muriendo, un abuelito moribundo, y estaba mandó a buscar a su nietecito para explicarle un asunto muy importante, muy interesante. Y el abuelito, allí en el lecho moribundo, mandó a buscar a su nieto. Le damos toda la gloria a Dios.
Tengan la calma, por favor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. El enemigo no nos va a sacar, de verdad, de concentración, ¿verdad que no? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Gloria a Jesús. Le estaba diciendo que el abuelito mandó a buscar a su nieto, ¿verdad? Que estaba muriendo. Y el nietecito llega donde está su abuelo. Y el abuelito le dice que le va a dejar una herencia. Y el nietecito mira al abuelo diciendo, pero si no tenemos nada. Porque lo que se entiende de herencia, ¿verdad? Es de algo material, de dinero, de terrenos, de posesiones. El nietecito piensa, ¿pero qué herencia va a dejar el abuelo? Pero el abuelo le dice sabiamente que el ser humano tiene dos personalidades, tiene una lucha. Hay algo que le dice que haga lo malo. Y hacer lo malo, usted sabe que es odiar, mentir, todas las cosas que simbolizan lo malo. Pero también el abuelito le dice que también hay una actitud, una bondad de parte de Dios, donde el ser humano tiene que arraigarse. La bondad de Dios es paz, ¿verdad? Felicidad, alegría. Pero el nieto todavía queda sin entender. El abuelo le dice, aquí está la herencia. El que tú alimentes más de los dos,